Con la piel de gallina uno recorre este informe y me gustaría preguntarle a Celia Antonini, que ella tiene que ver con la parte emotiva y la parte psicológica de las personas, si se vuelve de la muerte de un hijo. En general no, pero hay un motivo para... Hay un porqué cuando muere un hijo uno sobrevive y no vive. Hay una gran diferencia. El cerebro no entiende la muerte, no está preparado para entenderla y lo que hace es, uno sabe que la persona se fue, que ya no está más, pero el cerebro no lo sabe. No lo sabe, no lo entiende, lo busca y cuanto más fuerte es el vínculo, más difícil es la resolución. El mayor problema que tiene el cerebro humano es aceptar la muerte, aunque no lo creas. Aceptar que un vínculo, cuando es ¿cuál es el vínculo más fuerte que tenemos? Un hijo. Entonces, cuanto más fuerte es, más difícil es. Hoy se sabe, después de muchos estudios... Sobre todo de una manera tan inesperada, ¿no? Porque da igual, da exactamente igual, es un hijo. O sea, el nivel y la fuerza que tiene un vínculo con las experiencias vividas, verlo crecer, bueno, todo lo que implica un vínculo con un hijo, el cerebro no lo acepta, lo busca y uno sabe que no está, pero el cerebro lo sigue buscando y eso le provoca un dolor eterno, más leve, más tranquilo, como decía la vez pasada Cris Morena sobre su hija, porque pasaron como 10 o 15 años, pero el dolor no termina de desaparecer. ¿Qué Lamentablemente se le pueden dar a ese papá, a esa mamá, como para tratar de entender ese momento, más allá de lo que estás explicando del cerebro, o para tratar de pasar ese momento, transitarlo y aprender a vivir con eso? Bueno, hay todo un proceso de reconfiguración que uno tiene que hacer y es pasar a la persona que ya no está, pasarla a un lugar, a un plano interno, o sea, pasarlo de lo externo y de la relación con el otro a un plano interno. ¿Qué significa eso? Recordar las experiencias vividas, honrar a la persona, hacer cosas que la otra persona hacía, o sea, ir teniendo en estos padres a su hija, lamentablemente, pero es un proceso que lo van a tener que hacer desde otro lugar. Presentes, pero de otra manera. Sería. Presente internamente, o sea, tienen que mantener, uno mantiene la comunicación, pero de manera interna. Es un proceso que puede llevar años. No es una... Agrego algo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Vos sabés que todas las religiones tienen un rito, un ritual, una manera, una ceremonia para dar una despedida a sus muertos. Por eso es tan importante el hecho de verlo, para que se acostumbre la persona a que eso ocurrió. El contrario de esto lo encontramos en la gente que tiene desaparecidos, claro, y no pueden hacer este duelo. Y duelo. Nunca están no pueden hacer una ceremonia de despedida, claro, es una ceremonia no de lo despedida. internalizan, por eso digamos que las religiones ¿Y la vienen a condición dar de eso, ser ¿no? abuelo? Bueno, es lo mismo, o sea, es de acuerdo al vínculo que tuviste. Porque hay abuelos que están separados de sus nietos y no tienen mayormente contacto y otros sí. Está muy relacionado a la emoción y a lo que se creó, las experiencias vividas y compartidas. Cuanto más compartís con alguien, más difícil es el proceso del duelo. Más Y ahora- intensos los lazos, ¿no? Y en Y este más caso- difícil el recuperarse. Y en este caso, ¿no? Uno piensa en Cris, en Gustavo, en esta gente que forma parte de nuestra vida, porque forma parte de toda nuestra historia, esta familia que nos acompañó televisivamente, pero pensás en ellos, no solamente la pérdida de su hija, ahora la pérdida de su nieta. ¿Cómo traspasás ese dolor? ¿Cómo te armás de nuevo? ¿Cómo haces? Es sumamente difícil, sumamente difícil. Es una tragedia tras otra. Ella es muy resiliente por lo que hemos visto, ha hecho un montón de cosas, ha puesto a su hija en otro plano y posiblemente esto la haya ayudado y toda la creencia que tiene la haya ayudado y la sostenga para volver a pasar por esta tragedia que está pasando ahora. Pero sí es difícil, lleva tiempo, pero me parece que, por lo menos por Cris, es como que puede hacerlo. Ha hecho un trabajo tan importante con su hija que lamentablemente ella tiene una experiencia y creo que eso la va a ayudar a transitar esta otra tragedia. Sobre todo teniendo el arte como una vía de poder sublimar todo ese momento, todo ese dolor,
a diferencia de alguien que no tiene herramientas donde volcar todo eso. Sí, ¿no? y el acompañamiento, Valeria, no sabes lo importante que es en este momento la familia, Claro. los amigos, los afectos. Eso es, la red de contención es casi el mejor salvavidas que uno puede tener para una ¿Y cómo una juegan situación todos como estos esta. archivos que se tienen ahora? No digo solamente en el caso de Mila, ¿no? Ahora con los dispositivos electrónicos no tenemos las 5 o 10 fotos de la infancia de un chico, sino que tenemos un montón de material. ¿Eso ayuda o hace mal reverlo y reverlo? Depende de la persona y depende del momento. Hay gente que necesita estar viendo continuamente fotos y recuerdos y hay otras personas que en un primer momento no lo pueden tolerar. Y después de pasado un determinado momento pueden volver a ver las fotos. Pero eso depende mucho de... Cada uno transita el duelo de una manera distinta. Nos vamos a ir en un informe, ¿no? Para informar y para que visualices lo que ocurrió con Mila Yankelevich, 7 años, que salió de gira, ¿no? Dirían en el mundo de las comunicaciones y también del artista. Vamos a Miami y justamente desde ahí viene este informe completísimo, lo vemos. El citrato de magnesio es esencial para favorecer las funciones vitales de tu cuerpo. Incorporalo cada día, te ayuda a sentirte en equilibrio y más saludable. Nuevo 102 magnesio citrato. Mira. Nuevo 102 magnesio citrato. Citrato de magnesio de alta absorción que ayuda a mejorar la memoria, aliviar los síntomas del estrés, potenciar el buen descanso y favorecer el rendimiento muscular. 102 magnesio citrato. Salud y equilibrio para tu cuerpo. El 28 de julio a las 10 de la mañana llegaba Mila Yankelevich a este lugar para seguir con sus cursos de vela dentro de un campamento de verano. Todo arranca acá, en el Miami Yacht Club. De acá salió su embarcación, con 5 menores, 5 mujeres y una instructora mayor de edad de 19 años. No hay palabras. La muerte de Mila destrozó el alma de todo un país. Con apenas 7 años, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, la hija de Tomás y Sofía Reca, abría sus alas y volvía a quebrar el corazón roto de toda una familia. Una de las niñas fallecidas en el accidente de este velero en Miami resultó ser una de las nietas de Gustavo Yankelevich. Estamos hablando de una de las hijas de Tomás Yankelevich. Al menos 2 niños murieron en Miami Beach por el choque de 2 embarcaciones. La investigación preliminar indica que una barcaza golpeó un velero en el que iban 5 menores de entre 8 y 12 años y una mujer adulta. El impacto provocó que el velero se volcara. Was struck somehow that had 5 children on board. The boat wasn't paying attention, crashed right into them. And they all went flying off the boat. The sound of the helicopters was like, they were so close. I knew something was wrong. To the families, first responders, and all those impacted, know that we grieve with you. Era una mañana más en la bahía de Biscayne. Nadie podía imaginar la tragedia. El drama llegó en un segundo, aunque muchos aseguran que se pudo haber evitado. La barcaza arrasó con el velero en el que varias niñas y su instructora de 19 años vivían una aventura de un campamento náutico. La peor noticia fue confirmada y la gente acá en Miami obviamente no lo podía entender. Hablamos de 2 criaturas, 2 niñas, Mila Yankelevich, 7 años, Erin Ko, 13 años, argentina y chilena. Venían a disfrutar, a pasarla bien. Y aquí la gente dejó esta ofrenda para despedir con mucha angustia a Mila y a Erin en este último adiós. Todo este lugar se llama Bahía Biscayne, ubicado entre Miami y Miami Beach, todo rodeado de edificios y hoteles exclusivos. Este fue el lugar elegido por el club, por Miami Yacht Club, para que parta esa navegación y llegar hasta un punto. Vamos para allá. Eso es Monument Island e Hibiscus Island. En ese lugar, cerca del Monument Island,
ocurrió el impacto. Ahí fue la colisión. Una barcaza de gran porte impactó de lleno en el pequeño velero que venía Mila con sus compañeras. Fue el segundo fatal. Enzo, un niño de apenas 9 años, fue testigo del horror y contó, en medio de su conmoción, los detalles de la tragedia. Todo lo que vino después fue dolor y más dolor. Al lugar del accidente llega rápidamente las unidades de rescate de la Guardia Costera de Miami y de la policía local. El cuerpo de Mila viene aquí en estado muy crítico. Estamos ahora en la puerta del Jackson Memorial Hospital. Aquí los médicos hicieron todo lo posible. Lamentablemente, con Mila Yankelevich no había nada más para hacer. Mila falleció a sus 7 años. Yo no puedo hablar. Tengo un nivel de tristeza, me imagino la familia. Todo el amor del mundo que nos va a servir para consolarlos porque es una pérdida irreparable. La de un niñito y de un nieto. La de un hijo es tremendo. Hoy es un día muy triste para todos nosotros, para toda la enorme familia de Telefe. No hay palabras. Acompañarlos con el corazón. Vi hoy, obviamente, la familia de Telefe, pero también la familia del 13. Y yo en lo personal, porque los quiero tanto. Los quiero tanto. No hay palabras y acompañar a la familia en silencio, que es lo que hay que hacer, y dando el amor que uno puede en estos momentos y nada más que eso. Luego del choque comenzó la investigación. La Guardia Costera empezó los peritajes y todo tipo de pericias. Y aquí está la barcaza en cuestión, de gran porte. Fíjense que longitud tiene casi unos 35 metros. La pregunta es, ¿el capitán de esta barcaza tenía o no tenía visual? Mila tenía 7 años. Había nacido el 13 de febrero de 2018 y era la menor de la familia Yankelevich, la hermana de Inti. Pegada a su abuela, la había acompañado en el inolvidable Cris Morena Day y mantenían un vínculo de profundo amor. Estamos en el barrio de Surfside, esto es la Collins Avenue, uno de los lugares más costosos, privados y exclusivos que tiene Miami. Fue el lugar que eligió Tomás Yankelevich y Sofía Reca para, en el año 2017, vivir y formar su familia. Vinieron con Inti, que hoy tiene 15 años, y año 2018, un año más tarde, llegaría ella, Mila Yankelevich. La tragedia vuelve a azotar a la familia Yankelevich. Golpea en el lugar de mayor dolor. La muerte de Mila abre otra vez las heridas que dejó la partida de Romina, quien seguramente ya cobija en sus brazos el alma pura de su sobrina. Cuesta entender cómo una jornada pensada para la diversión, dentro de las vacaciones, en un campamento náutico, para pasarla bien, para disfrutar, termina de la peor manera, con la muerte. Y ahora son los investigadores. Aquí en Miami tienen que haber respuestas. ¿Qué pasó con Mila Yankelevich? ¿Por qué murió? ¿Esa barcaza circulaba bien? ¿Circulaba mal? ¿Fue responsabilidad del capitán? Hay muchas preguntas y faltan respuestas. Bueno, estábamos viendo lo que ha sido el informe de Martín Salway, compañero, colega, que fue enviado especialmente por América TV a Bahía, ahí a la bahía de Miami, donde ocurrió la tragedia de Mila Yankelevich y otras chicas que resultaron también muertas a propósito de un episodio, un accidente, un choque de, lo que ha sido una barcaza de 35 metros con un pequeño velero que llevaba 5 niñas y una persona que era la guía, un poco como la profesora de todo esto. Nos vamos a Miami, nos vamos a Miami, ahí está Martín haciendo la cobertura de todo esta información y este hecho, este acontecimiento definitivamente trágico. Martín, el aire es tuyo. Luis, acá no se puede decir buenas tardes, obviamente el clima no es el ideal.
Hoy justo fueron unas pericias claves en la causa, tiene que ver con un peritaje mecánico para encontrar si hay o no fallas puntualmente en la embarcación. Eso por un lado. Del lado clínico sí hay novedades. Hay una buena que se esperaba y mucho, que era una de las chiquitas que estaba internada en el Jackson Hospital. Fue dada de alta. Ha estado en un estado muy crítico y por suerte en los últimos días su evolución fue favorable y hoy está confirmado que fue dada de alta. No trascendió la nacionalidad. Hay mucho hermetismo en toda la causa, tanto en la parte policial como en la parte clínica. Y lo que sí se sabe también es que había trascendido el nombre de Ari Buchman, una joven de 11 años, argentina. Ella sí, sigue en estado crítico, aquí está su familia, pero obviamente no quieren dialogar con la prensa. Es todo muy hermético dentro de la clínica, no hay partes oficiales, no hay ningún tipo de observación al respecto, no comunican nada y las familias ingresan por un lugar que no es abierto al público. Hay Martín, mucho para contar respecto a las pericias, porque... Sí. Sí, corregime. Estamos hablando de un episodio trágico donde ya hubo tres niñas fallecidas, una que sigue internada en un estado que todavía no sé, dos son las que están internadas, pero una con un cuadro de gravedad mucho más importante que la otra y la guía que tengo entendido que ha sido finalmente dada de alta. A ver, lo que se puede confirmar son dos personas fallecidas. Hablamos de Mila Yankelevich, falleció horas más tarde del impacto, con 7 años. Erin Ko, ella es chilena, sus padres tienen algunas raíces coreanas. Está confirmado también su fallecimiento, horas más tarde también del impacto. Mila se confirmó a las 12:45 y en el caso de Erin Ko, esta joven de 13 años, fue a eso de las 13:30 del mediodía. Y después se sabía que habían dos personas internadas, una de 8 y otra de 11. La de 8 hoy fue dada de alta, la de 11 es la argentina, es la que sigue en estado crítico. Después, respecto a la guía, esta instructora que estaba a cargo de las jóvenes, tiene 19 años. Está el rumor, esto es extraoficial, de que sería argentina también ella. Ella fue rápidamente dada de alta, también se la sometió a ella a la pericia toxicológica, dio negativo, al igual también que los capitanes de la embarcación. Y hay otra joven que estuvo poco tiempo en la clínica porque no sufrió ningún tipo de impactos, simplemente estuvo ahí por algún tipo de chequeo de rutina, pero fue la que quedó prácticamente ilesa después del impacto. Es una tragedia, acá al menos en esta zona de Miami, sin precedente, porque hablamos de dos jovencitas, repito, las edades, criaturas muy pequeñas. Mila, de 7 años, y Erin Ko, de 13 años, son las dos personas que confirmó la Guardia Costera, por lo menos, que están fallecidas. Martín, estamos viendo la imagen, ¿no es cierto? Viste que la volvés a ver y no entendés, y con estas pericias es importante determinar en qué momento, por qué el capitán de esta barcaza no se detiene, si no tenía visualización, si estaba muy atrás, ¿qué pasó? Hubo, entiendo, una pericia toxicológica y dio que no había consumo ni de alcohol, absolutamente nada, pero ¿qué dicen ahí? ¿Qué puede haber pasado? ¿Por qué no vio? A ver, la pericia de rigor, lo principal fue obviamente hacer el examen toxicológico de narcóticos, dio negativo en los capitanes y también el chequeo de papeles para ver si podían transitar por ese lugar. Todo estaba en regla. Ahora, ¿qué fue lo que pasó puntualmente? Bueno, es lo que la investigación tiene que responder y es lo que pidió puntualmente el padre de Erin Ko, que falleció. El padre dio solamente una entrevista y dijo: no quiero que la muerte de mi hija sea en vano, quiero que se investigue a fondo. La Guardia Costera obviamente está investigando esto. Hoy hubo pericia, fueron a ver la embarcación en persona, 13 funcionarios de la Guardia Costera, a revisar todo, a ver si había fallas mecánicas, si estaba en condiciones la cabina de mando, que eso es muy importante. Yo te puedo responder algo. Tuve la oportunidad de estar muy cerca de la barcaza, acá con Diego Trafferi, nuestro camarógrafo. Hicimos imágenes de todo tipo. Te puedo responder por mi opinión personal. Es imposible que tenga una visión el capitán de la embarcación y obviamente que tiene gran responsabilidad. Claro. Algo estaba mal hecho, porque la cabina del acarreo no permitía bajo ningún punto de vista ver hacia adelante. Claro. Lo que faltaba acá eran dos cosas principales. En primer punto puede haber videovigilancia, es decir, que el capitán no tenga visual, pero pueda manejarse con las cámaras de seguridad de la parte delantera. No sea lo correcto, pero encima no estaba ese recurso. Y lo que corresponde, según la ley marítima, cuando no hay cámaras de seguridad, es que haya un segundo operador, un segundo capitán, que esté justamente en la proa de la embarcación, en la parte delantera, para que se entienda, comunicándose por handy con el capitán que está atrás. Claro. Bueno, tampoco estaba esa persona. Es decir, que para que se entienda rápidamente, el capitán de la barcaza estaba a ciegas, no podía ver. Hay un testigo clave en la investigación, está identificado, se llama William Cruz, es un techista que estaba trabajando en una casa que estaba justo enfrente de las Islas Hibiscus. Esa persona testificó y rápidamente dijo que vio cómo el capitán salió corriendo hacia la parte delantera, pero cuando ya el impacto era inevitable.
Es decir, que salió tarde a reaccionar. Y hay otra cosa que se puede comprobar. Y acá los testigos, estos sí lo fueron comentando y circuló rápidamente esta versión. No hubo ni cambio de rumbo de la embarcación, ni cambio de velocidad, y tampoco hubo alerta sonora. Es decir, que el capitán nunca activó las bocinas de la embarcación, que las tenía. Es decir, que nunca vio nada el capitán. Nunca vio, Voy a claro. decirlo mal y pronto, pero nunca vio. Se llevó puesto el velero. Es así. Pasó así. Ahora, ¿por qué pasó? Bueno, es lo que tiene que dictaminar justamente la Guardia Costera. Bueno, esto es gravísimo lo que está contando Martín, el hecho de que no tuviese monitores que lo guiaran al no tener esa visión, ni que haya otra persona del arte en comunicación con el capitán, justamente para evitar este Hay un incidente. factor que no estamos teniendo en cuenta, Cora, que es qué tan pesado estaba la barca de 35 metros, porque tengo entendido que Tenía llevaba una grúa. una carga que Sí. dificulta, digamos, un frenado inmediato. Exactamente, tenía una grúa, es muy difícil de frenar de un momento para el otro, Sobre ese el tipo de agua, barcaza sobre el agua. Y por otro lado, Martín, lo que sí te quería preguntar, esta persona, más allá de todos estos inconvenientes que estamos relatando, que no estaba en regla, digo, ¿tenía habilitado el permiso para tener esa ruta en ese horario? Sí, la barcaza, según comentan acá la gente que frecuenta esa zona, siempre pasaba a la misma hora, porque hace un trabajo de rutina. A veces se dedica a lo que sería levantar los residuos que están justamente en el agua, o si no también trabajo de mantenimiento, porque son los que transportan las columnas contenedoras de concreto para armar las bahías. Es decir, que frecuentaba esa embarcación. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Del lado del velero. Hay una responsabilidad también de la instructora, por dos cosas. Porque tampoco prestó atención a la embarcación que venía, porque podía activar un protocolo rápido de saltar justamente del velero con chalecos salvavidas y armar un tipo de evacuación con las chicas. Y ahí también hay un tema, porque si pasaba eso, es una persona adulta para 5 menores. Por eso te digo, a ver, hay responsabilidad de ambos lados. Esto que te digo es mi opinión y también de acá de los colegas con los que hemos trabajado haciendo esta cobertura desde el día lunes. Estamos haciendo un todos llegan como a la análisis misma de un conclusión. factor humano, Obviamente, entonces. sí. Claro, porque lo que vos decís, Martín, que, mirá, es Luis, muy lógico el hecho de que haya una chica de 19 años, una chica, con chicos pequeños, 7 años tenía Mila. No podés saber Sí. cómo manejar el velero, que es complicado porque tiene que ver con los vientos, y además a los niños. Mínimo Claro, lo ahí que pasa 2 es que se hablaba personas. que había- Mínimo en la barcaza 2 personas. Pero también se hablaba, Nora, no sé si será el caso, Martín, vos quizás nos puedes guiar un poco más, que este tipo de veleros, con estos campamentos de verano, solían tener, digamos, como una embarcación un tanto más pequeña que está como atada a este velero de apoyo, por si esa persona adulta que está con esa cantidad de menores tiene algún inconveniente, ser asistida inmediatamente porque la otra embarcación, que es más pequeña, Está bien. repito, está a algunos metros. Yo no sé si este velero, Martín, cumplía con ese requisito. Lo dijiste perfecto, solía. En este caso no estaba esa embarcación de apoyo, es una falta gravísima también, porque dejemos esta tragedia puntualmente de lado, si quieren. Si pasaba otra cosa menor, digo, se descomponía rápidamente una menor, o le pasaba a un estado grave crítico de salud a alguien ahí arriba de ese velero. A la ¿cómo lo propia evacuaban guía. rápidamente? A la propia guía también le pasaba algo. Por eso siempre es como se dice acá en el vocabulario deportivo que utilizan acá en esta bahía, es siempre salimos en equipo, somos coequippers. Si le pasa algo a alguien, está el compañero al lado para salir. Y en este caso hablamos de criaturas, chicos, o sea, 8, 11 años, 13 años, que hay cosas que no pueden hacer, obviamente, con su propio cuerpo. Me preguntás a mí, mi opinión, sí, claramente era insuficiente ese personal. Al menos 2 instructores y una embarcación de apoyo mínimo para salir al agua. Estamos hablando en el caso del velero. Ahora vayamos a la barca. Con solo una persona manejando semejante monstruo, estamos hablando de una máquina que pesa toneladas, quiero imaginar. No debería, frente a la longitud que tenía de 35 metros, no tendría que haber tenido un visor, digamos, en la parte delantera que señalizara, que informara al capitán que venía en el fondo de la barca a 35 metros, que había algo adelante, que se venía al muelle, que se venía un puente o lo que fuera?
Así tendría que ser, pero bueno, no fue el caso. No había cámara de seguridad, no estaba ese segundo comandante. Y te sumo más información. Bueno, si ustedes vieron las imágenes de la barcaza, te la puedo escribir rápidamente. Totalmente fuera de mantenimiento. Es una barcaza en estado paupérrimo. La cabina puntualmente del capitán no tenía ningún tipo de monitor. Yo te diría que es una embarcación muy vieja, pero bueno, lamentablemente en estas zonas hay una mala costumbre de que la gente debería correrse cuando ve esa embarcación, porque para que lo entiendan rápidamente es como una especie de tren que va siempre derecho por el mismo carril acuático, va y viene por el mismo camino. Entonces, acá están acostumbrados a que cuando ven esa barcaza hay que correrse. Pero ¿qué pasó con el velero? Claro, no tiene capacidad motora. Claro. Y encima había bajado el viento en ese momento. Entonces no tenía capacidad de movimiento. O sea, Aparte, el velero no podía maniobrar. Aunque lo hayas visto, no lo vio, el viento por eso se lo llevó puesto. Tu tracción es el viento. Si no tenés viento, por más que lo veas venir, debe haber sido desesperante. No, podés hacer hombre al agua, podés hacer otras cosas. Para mí no lo vieron. Te hago otra pregunta, porque yo tengo la visual de abogado y no puedo evitarlo a pesar de la tragedia. Yo miraría la responsabilidad de la barcaza, la responsabilidad del velero y de este club que les da el curso en la colonia de vacaciones. ¿Y qué se dice o qué injerencia pensás que tuvo el Yacht Club y las autoridades de la Marina? Es decir, los que controlan el ingreso, egreso. Vos sabés que cada vez que uno navega tiene que dejar a la partida en un libro asentado cuál va a ser tu ruta. Es decir, por dónde vas a andar y hasta dónde vas. La guardia costera claro, sería. Lo tenés que hacer siempre. Entonces, ¿tenían autorización para hacer este tipo de ejercicios y prácticas? ¿Tenía algún tipo de registro la Marina de movimiento, sabiendo, esto es como en los aviones, ¿no? Sabiendo que iba a estar esta barcaza de ida y vuelta imparable y de tanto peso en el lugar? Te puedo aportar, si querés, un dato concreto. Cuando fuimos al lugar del hecho, cuando fuimos al agua puntualmente, fuimos con un capitán en una pequeña embarcación que él frecuentaba siempre esa zona. Yo le pregunté si era normal que ese tipo de actividades deportivas se hagan en ese lugar, que los campamentos náuticos lleguen hasta ese punto. Me dijo que no, que es una zona de más yates, de cruceros para turistas, pero que se alejó bastante de su punto de partida. Es difícil, obviamente, medir la distancia en el agua, pero te podría decir, para que lo entiendan rápidamente en kilómetros, que serían más o menos 5.000 kilómetros. Y la actividad suele ser a eso de 2 o 3. Se alejó quizás bastante el viento, quizás no sabía. Pregunto un poco siguiendo esta línea de Valeria, ¿cómo está el Miami Yacht Club? Estaba viendo que hicieron una declaración, la comunidad de la vela está devastada. ¿Cómo está? Porque es una comunidad muy cerrada, hay muchas actividades además de vela. Que estuviste esta semana, ¿cómo los viste? ¿Cómo están? Hasta el día de ayer estuvo cerrado, o al menos estaba cerrado para el público. Quizás ingresaban las personas que tenían la membresía exclusiva o el directorio, pero fuimos rápidamente ahí cuando llegamos a preguntar si podíamos pasar. Fuimos sin las cámaras, obviamente, entramos como un civil común y corriente y nos decían que estaba cerrado. Los comunicados en las redes sociales son más que nada lo que vos citabas recién, digo, de sentir las condolencias por las familias, de brindar el apoyo a la investigación y también defender un poco a los voluntarios, porque acá es muy importante entender el rol. Quizás en Argentina uno piensa que hablamos de un líder recreativo o un profe de educación física. Acá es muy importante el rol de los consejeros, de los guías. Acá la gente confía en esas personas porque sienten que desde chicos están preparados para eso. Ahora, yo creo que por la edad siento que esa capacitación, esa formación es insuficiente. Pero bueno, acá mucha gente no pone la responsabilidad en la instructora. La gente acá al menos de Miami, porque dicen que es frecuente y a cualquier club que vas es lo que pasa, es lo que hay. Es así porque los summer camps en Estados Unidos los manejan chicos entre 16 y 20 años. Esos son los que están autorizados a cuidar a niños pequeños como Mila, de 7 años, entre 7 y 13 años, son cuidados de 16 a 20 años. Pero digo, el responsable final es el club. Claro, en el yacht. Como responsable final, pero es normal que una chica de 19 años, sí, para ellos es súper normal. Sí, pero sobre 5 criaturas, estamos en presencia de solo una, que si vos querés buscar a través del agua la salida a una trampa mortal, no podés saltar con las 5 chicas. Por eso faltaba la embarcación de apoyo, por eso faltaba exactamente la embarcación de apoyo que evidentemente no estaba. Ahora me pregunto desde el desconocimiento total, este tipo de yacht, de campamento de verano, digo, ¿no tiene un localizador donde están cada uno de estos veleros navegando? Porque si tenés un localizador y ves que sale de la ruta que tiene que hacer, calculo que entras en un plan de emergencia. No es tan sofisticado, me parece, ¿no? No sé, Mirá, Martín.
No, es una buena pregunta. Yo lo que te puedo decir es que uno habla del velero, de la embarcación del Yacht Club y estamos hablando simplemente de un flotador con una vela. Claro. Si ven la imagen, es algo muy chiquito, es algo muy simple, no tiene hasta ningún tipo de compartimento para guardar cosas. Lo que puede tener es la guía, quizás un GPS con una ubicación en tiempo real, para en caso de que pase algo, rápidamente llegue la Guardia Costera. Que fue lo que pasó igual, porque digo, el rescate fue rápido. Habrán tardado menos de 15 minutos en arribar rápidamente de la Guardia Costera y la policía de Miami, que tiene también ahí justo al lado del Miami Yacht Club una especie de marina. Pero es algo muy precario también, chicos. Uno habla de la embarcación donde viajaba Mila Yankelevich como una especie de barco, se imagina, pero no, es algo muy simple. Martín, ¿de quién depende esa barcaza de limpieza, esa barcaza grande, digamos? ¿De quién depende? Bueno, la barcaza en sí no trascendió la empresa. Lo que estamos intentando nosotros de rastrear es a quién pertenece el acarreo, porque son dos cosas distintas. La barcaza puede ser una barcaza de una empresa común y corriente. El tema que acá el responsable en ese momento era quien acarreaba esa barcaza, que por lo que entendemos, y esto no trascendió en la investigación, es que se habla de personas distintas. Hay dueños de la barcaza y hay dueños de lo que sería el remolcador. La mercadería. Hoy pasó algo puntual. Esto, si quieren, se los puedo compartir. Cuando estábamos haciendo un trabajo en vivo esta mañana sobre las pericias que estaban pasando en la embarcación, apareció un matrimonio, en una pareja, una mujer de unos 50 años con su marido, a los gritos, desesperadamente, para que nosotros salgamos de ese lugar. Se acercó un funcionario de la Guardia Costera a ese matrimonio. Les explicó que eran los que estaban haciendo la pericia, trabajando justamente en la investigación, y ahí se calmaron, pero entendemos que ese matrimonio tenía que ver justamente con el remolcador y que no querían al medio trabajando en vivo y una cobertura puntualmente de esa pericia. Contame una cosa, Martín, estamos hablando con nuestro enviado, ¿no? Es el enviado de América Televisión, estamos hablando de Martín Salwey, que está ahí justamente en el lugar donde ocurrió la tragedia que hizo fallecer a niñas, y en este caso una de ellas es la nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, hija de Tomás Yankelevich y de Sofía Reca. Contame qué tan lejos está de este lugar donde vos estás, dónde vive Tomás y dónde vive Sofía, ¿no? En esa familia que iniciaron allá por el 2017. Nosotros estamos del lado de Miami Continente, para que se ubiquen. Eso es en Miami Beach. De acá sería en vehículo de esta posición unos 20 minutos. Y está Tomás en su departamento con su mujer. Y Cris Morena estuvo en un hotel todos estos días, sigue ahí todavía, que está a unas pocas cuadras. Pero Cris no estuvo con Tomás compartiendo el departamento, se quedó en su lugar. Nosotros sabíamos dónde estaba ella, pero bueno, es muy complicado también a nivel periodístico acercarse a Cris para que dé un testimonio o que dé unas palabras en este momento. Martín, estamos viendo imágenes... Bueno, intentó igualmente... Sí. Digo, estamos viendo imágenes exclusivas de lo que nos estás contando, son imágenes del barrio Surfside, donde se mudaron y que vos las hiciste hoy, así que las estamos compartiendo con la gente. Es un barrio un poco más tranquilo de donde vivían al principio, porque Sofía Reca se fue en el 2010, 2017 se va Tomás, 2018 nace Mila y ya nace en este lugar, en este barrio. Estas son imágenes del barrio donde deciden ellos instalarse y vivir. Es un barrio lujoso, tranquilo, seguro, ¿no? Sí, es muy tranquilo, es muy residencial. Toda la vorágine y locura que genera Miami con sus luces y los autos de lujo y todo, ahí no nos hacen presentes, algo mucho más tranquilo. Es elegido justamente por esas familias que vienen de Argentina con hijos pequeños para un poco bajar a este clima, porque Miami, otros sectores, ustedes saben, es de mucho turismo, hay mucho argentino, mucho cubano, mucho venezolano, hay mucha música en todos lados. Ese sería como el contraste, es una zona muy tranquila, es exclusiva, es mucho más cara, a veces cuesta mucho alquilar ahí también. Bueno, y fue el lugar que eligió justamente Tomás con su pareja para formar la familia, porque después de que se mudaron, un año más tarde llegaría Mila. Martín, ¿cómo tomó, cómo trató la noticia allá la gente de los medios de allá, de Estados Unidos? Y por otro lado, ¿cómo repercute en la sociedad, ¿no?, este trágico incidente? Mirá, la respuesta de la gente acá en Miami es que este accidente es frecuente, quizás sin el saldo de muertes,
pero que el choque de embarcaciones es constante y a veces obviamente el resultado, hablamos de heridos de gravedad, gente que presenta politraumatismos por choques de yates, por choques de lancha, hay mucha moto acuática, justo a mis espaldas hay una ahí para que vean. De esto hay mucho, bueno, esto suele también pasar en Buenos Aires, ¿no? Digo, en la zona del Nordelta, del Delta, pero acá no es que hubo un impacto puntualmente por el accidente, lo que sí generó impacto es que se hablaban de chicas muy chicas. Claro. Y empezó obviamente a armarse una especie de discusión o polémica acerca de vuelta de los instructores, digo, acá muchos argentinos empiezan a decir, bueno, yo no sé si dejaría a partir de ahora a mis hijos de 8 o 9 años en manos de una persona de 19 años. El argentino es el que más te dice eso. Quizás la persona que vive acá en Miami y es estadounidense no te da esa respuesta, pero hay argentinos que nos hemos cruzado obviamente porque nos reconocen por América y nos dicen eso. Digo, yo no puedo creer que hayan dejado esas familias a un chico de tan solo 8 años en el agua a cargo de una persona de 19. Martín, vos recién nos contabas que la familia de la nena chilena había pedido llegar a las últimas consecuencias para que esta muerte no sea en vano. En realidad es para que no se repita, ¿no? Yo les cuento, les aporto que la Organización Marítima Internacional, que es la OMI, tiene una disposición que es, cuando una persona fallece en un evento marítimo, el país de origen de esa persona puede tomar intervención en la causa, en las pericias, en cualquier tipo de planteo legal. Así que no se sorprendan que Chile mande algún tipo de veedor o de presencia. También acá en Argentina contamos con una secretaría, una junta de transporte que hace toda la parte pericial de los eventos marítimos, pluviales, etc. Hay que esperar a ver qué van a hacer los padres. Es muy, muy reciente. Yo te sumo, si querés, un dato respecto a eso, porque cuando fuimos esta mañana a ser testigos de esa pericia, vimos a una persona que estaba a cargo justamente de los trabajos, nos acercamos amablemente, ella hablaba español, y le preguntamos con mucho respeto si estaba al tanto justamente de esta noticia de que la Argentina quería hacerse parte del expediente y cooperar con la investigación, y nos dijo que sí, que por ahora no había presencia de algún funcionario acá en Miami, pero sí que estaban en contacto permanente, me dijo, fue la palabra permanente, de forma virtual. O sea que había un contacto fluido entre la Guardia Costera de Miami y esas autoridades de Argentina justamente por esta investigación. Vos sabés que el 1 de julio de este año entró en vigor la Ley Lucy. La Ley Lucy tiene que ver con una chica de 17 años que falleció el último 26 de abril de este año, también en una embarcación que fue impactada por una persona que conducía bajo la influencia del alcohol. Sus padres, los padres de esta chica, de Lucy, lucharon mucho para que justamente, Lucy Fernández, para que justamente se aumenten las sanciones, ¿sí?, por la navegación imprudente y todo lo que sucede, porque en 2024 hubo algo así como 600 incidentes, el año anterior había también como 400, 300, digo, los números que se manejan, por más de que no haya víctimas fatales, y también con víctimas fatales como la que estoy relatando el último 25 de abril, ¿sí?, son realmente preocupantes, son dramáticos, y lo que sienten algunas personas allí en Estados Unidos es que realmente cuando salís al agua no sabes si volvés. Porque realmente lo que sucede en el agua es, viste, es como una vía libre donde no hay una reglamentación importante. No podés frenar. Exactamente. No hay semáforos. Entonces, esta ley, chicos, comenzó a regir a partir del 1 de julio, repito, y es para que aumenten las sanciones y que haya un reglamento un tanto más claro y que estas cosas se eviten. ¿Cómo se sigue, doctora Carreras? Recordá la muerte del hijo de Storani, también en un hecho con dos embarcaciones, ¿no? En el Tigre. Es decir, siempre tenemos que recordar este tipo de cuestiones y nos hacemos planteos cuando la muerte toca a algún cercano, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Yo no sé qué van a hacer los familiares de Mila, pero ya tenemos el indicio, por lo que nos contó Martín, que hay una decisión de tomar intervención en la causa de los papás de la nena de Chile. Y tenemos el antecedente que la OMI, que es esta organización internacional, prevé que se puede participar, aunque sea otra jurisdicción. A ver, asiente Martín desde Miami. Contame, Martín. Sí, porque el padre de Erin Ko, esta joven chilena de 13 años que falleció tras el impacto, dio solamente una entrevista en la puerta de su casa y
a ver, en el mensaje uno puede elegir qué decir, obviamente, por más conmoción que tenía y estado de angustia, pero fue muy repitiente con las cosas que decía. Todo el tiempo decía, quiero que la investigación llegue a fondo, quiero que la investigación llegue a fondo. Obviamente, nada, uno quiere que esto no se repita, digo, que la muerte de su hija al menos deje un precedente y sirva para algo. Mira, no puede no tener un responsable, un culpable. No en puede. Esta semana que hablábamos con gente ahí de la Guardia de Miami, de la Guardia Costera, y nos decía lo que decía Corita, que había gran cantidad de accidentes, incluso ahora no los dejan hablar, no los están dejando hablar. Decía que había gran cantidad de accidentes, que también está creciendo mucho esta zona, que parece que esta barcaza tenía materiales de construcción por una edificación que se estaba haciendo en la zona de Miami. O sea, es una zona de mucho crecimiento, en donde hay cada vez más, quizás en un primer momento el velero se podía porque era una zona muy tranquila, hay mucha gente que decide irse a vivir a Miami, después de pandemia creció mucho la cantidad de gente que vivía ahí y pienso que hay que regularlo. No te olvides que Miami es un archipiélago de características muy similares a las de Tigre, ¿sí? Entonces, el vehículo que se utiliza son todos los acuáticos, por eso va a haber conflictos. Cuanto más se pueda regular eso, es como para prevenirlo, ¿no? Ahora estamos con el diario del lunes, lamentablemente. Esto yo creo que hay una responsabilidad, no por supuesto, no es delito, no es doloso, pero sí hay una responsabilidad por la negligencia de alguna de las partes. Y una es, para mí, el yacht que no estaba en una zona segura para chicos. Pregunta de rigor, ¿no, Martín? ¿Ha hablado alguno de los familiares de Mila Yankelevich? ¿Ha hecho algún tipo de expresión? Y han sido entregados los cuerpos justamente a las familias, justamente para que después lo velaran o le dieran sepultura. No, Luis, a ver, de la familia no hay ninguna palabra, al menos en micrófono y en cámara, nadie lo consiguió. Creo que tampoco muchos fueron a buscarlos porque obviamente es muy complicado. Estaban todos dentro de su departamento en los primeros días. Chris sí, porque estuvo parando en un hotel, pero hacía movimientos muy leves, salía un poco a la playa y volvía, no es que hacía mucho más que eso. Después nada, hay que animarse, ¿no? Digo, a ir en ese momento, en este caso a Cris Morena, a preguntarle por la hija. Yo en lo personal decidí no hacerlo. Porque no me sentía cómodo y creo que no correspondía. Es un momento muy complicado. Mismo compartí el vuelo, yo lo conté al aire esto. Y nada, uno si lo piensa, está viajando especialmente a Estados Unidos para enterrar a su nieta, para acompañar a su hijo en el entierro de su hija. Esa es... Sí. Todo el panorama es muy complicado. No hubo un comunicado tampoco en Instagram. Sí, hay colegas que le han escrito y sé que algunos de ustedes quizás también y respondieron con algunos emojis y sin palabras, no mucho más que eso. Y no hay información respecto a un sepelio todavía. Lo que sí te puedo confirmar extraoficial es que esta mañana fueron a buscar a Cris Morena un auto que podría tranquilamente tratarse de lo que sería una especie de esos vehículos que se encargan de los sepelios, de llevar a los familiares, pero no estaría confirmado si fue una ceremonia, si fue en un lugar determinado, si fue en el departamento, y tampoco trascendió la voluntad de la familia de qué hacer con los restos de Mila. Impecable Martín Salwey, la cobertura desde allí con un tema realmente candente y también muy difícil de nutrir, poner en contexto, buscar el contenido, este viaje que lleva a uno de nuestros colegas y que ha hecho un trabajo realmente impecable. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué te espera antes de cerrar esta comunicación? Decime cuál es el plan de lo inmediato para Martín. ¿Vos preguntás en lo personal, Luis? No, en lo personal no. Quiero saber la cobertura, a ver qué imaginás, porque a lo mejor, se terminaron los temas y ya está cerrado lo tuyo, ¿no? No, por lo pronto, hasta último momento seguiremos con la cobertura del caso. Hoy pensamos que el caso medio que se iba cerrando porque acá han confirmado que recién va a haber una especie de resolución judicial por lo menos en 6 meses. Acá no es como en Argentina, todo lleva muchísimo tiempo, se hace hasta el último chequeo para empezar recién a trabajar sobre una teoría puntual de qué fue lo que pasó. Pero bueno, estaremos como siempre al pie del cañón en caso de que haya algún tipo de actualización en la información y por lo pronto estamos a disposición de toda América y A24 para seguir con la cobertura.
Contame qué sentiste en tu corazón antes de cerrar esta comunicación, Martín. No, a ver, como argentino obviamente empatizar con la familia y después es inentendible y te lo voy a resumir muy fácil. Yo no conocía esta ciudad, no conocía Miami y uno lo que ve cuando llega obviamente es esta sensación de alegría, de bienestar, de buena onda, de pasarla bien, de la ciudad perfecta y de que todo se hace justamente para que sea un disfrute. Y me cuesta entender cómo pasó esto de una embarcación con 5 jovencitas que salieron con ese mismo espíritu de disfrutar esa tarea que les encantaba, de aprender un poco de vela, de disfrutar del agua, de una jornada justamente de campamento, porque acá están en receso, están en vacaciones, y que el final sea todo lo contrario, ¿no? Digo, algo que define tan bien a la ciudad de Miami y que el final tenga nada que ver con eso. Digo, hablamos de mucha alegría por un lado y el final trajo la muerte. Eso es lo que te impacta y obviamente nada, hacer siempre una cobertura hablando de víctimas tan chiquitas, tan pequeñas, es imposible que no te toque al menos en las fibras más personales. Impecable el trabajo, Martín Salgue, enviado especial de América Televisión. Te mandamos un abrazo, seguimos atentos a todo lo que es tu cobertura y bueno, buen regreso. Gracias, Luis. Te cierro con esto y agradecerle personalmente a mi compañero acá, Diego Traffer, y nuestro cámara, que también hizo un trabajo impecable. Y realmente acá no es como en Argentina, cuesta mucho ingresar a los lugares y conseguir los permisos o poder hacer imágenes sin los permisos. Y creo que hemos hecho un trabajo, así que te agradezco también tus palabras, Luis. Muchas gracias. Muy bien.